Londres pide a OTAN redoblar tropas en Europa del Este ante Rusia. El Reino Unido alerta sobre la tragedia que Rusia puede causar para Europa y llama a la OTAN a duplicar el número de tropas desplegadas en Europa del Este. En medio de la escalada de tensiones entre Rusia y el Occidente por Ucrania, el primer ministro británico, Boris Johnson, propuso el sábado a los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, blindar más la región oriental del continente europeo ante la supuesta amenaza del Kremlin. Si el presidente ruso, Vladimir Putin, elige el camino de sangre y destrucción, sería una tragedia para Europa. Ucrania debe ser libre para elegir su propio futuro, advirtió en un comunicado. Johnson reiteró el compromiso de Londres con sus aliados nórdicos y bálticos, y subrayó que el envío de recursos militares adicionales a la zona transmite un mensaje claro a Rusia. El portavoz de Downing Street informó el viernes que Johnson viajaría en los próximos días a Ucrania y también mantendría esta semana una conversación telefónica con Putin con el fin de desescalar las tensiones y disuadir a Moscú para evitar un derramamiento de sangre en Europa. Eso se produce mientras la OTAN inició el sábado los ejercicios militares anuales Wintercam 2022 en Estonia, el país europeo que comparte fronteras con Rusia. Entretanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, que tiene decenas de miles de tropas estacionadas mayormente en Europa Occidental, está considerando enviar un pequeño número de refuerzos al flanco este, según publicó el viernes el diario norteamericano The Hill. Kiev y sus aliados de la OTAN, liderada por Estados Unidos, acusan a Rusia de planear una invasión militar a Ucrania, argumentando la acumulación militar rusa en la zona. Moscú, a su vez, ha tachado repetidamente las acusaciones como falsas e infundadas, es más, ofreció una iniciativa para acabar con la tensión, aunque desde Occidente no saludaron con beneplácito las propuestas que antes de nada piden el cese de la expansión hacia el flanco occidental de Rusia por parte de la Alianza Atlántica, sobre todo en Ucrania y Georgia. Rusia. Occidente es más católico que el Papa respecto a Ucrania. Rusia arremete contra los países occidentales por echar leña al fuego de las tensiones con Ucrania, que a su vez no ve una amenaza desde Moscú en su contra. El representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena, capital austríaca, Mikhail Ulyanov, ha considerado este sábado interesante que Kiev no se siente amenazado por Moscú, pero sus socios occidentales insisten en lo contrario. Las autoridades ucranianas creen que no existe una amenaza inminente procedente de Rusia. Pero los funcionarios y los medios de comunicación occidentales insisten en lo contrario. Aparentemente son más católicos que el Papa. ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? Ha dicho el diplomático ruso en un mensaje en la red social Twitter. Del mismo modo, Ulyanov ha denunciado que los países occidentales siguen inflamando la tensión y sembrando el miedo, lo que es una propaganda bastante primitiva y sucia pero efectiva. Ucrania, una herramienta antirrusa en manos del Occidente. En otro tuit, el representante ruso ha afirmado que los países occidentales hablan de una guerra inminente por parte de Rusia contra Ucrania por sus propios intereses. Desafortunadamente, consideran a Ucrania solo como una herramienta antirrusa en sus manos, ha escrito.
Los alegatos sobre una posible invasión rusa a Ucrania se han intensificado luego de que, a partir de noviembre pasado, varios medios publicaran los supuestos planes para tal operativo, pero Moscú, a su vez, ha tachado repetidamente las acusaciones como falsas e infundadas. A su vez, el mismo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus socios occidentales dejar de echar leñas al fuego de tensión con Rusia y no sembrar el pánico en torno a la pugna. Lavrov asegura que si depende de Rusia, no habrá guerra. El gobierno ruso ha dejado claro que no busca una guerra con el Occidente, pero responderá a las provocaciones en medio de escalada de tensiones. Si depende de Rusia no habrá guerra. No queremos guerras. Pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses, ha expresado este viernes el canciller ruso, Sergei Lavrov, en torno al aumento de tensiones con Ucrania y sus aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, agregando que alguien busca provocar una acción militar, ya que Ucrania no controla una gran parte de los efectivos en la zona del conflicto. En esta misma línea, ha subrayado en una entrevista con medios rusos que Estados Unidos está aprovechando de la delicadeza de la situación utilizando al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para intensificar las tensiones en torno a Moscú. Además, ha enfatizado que a través de este escenario, Estados Unidos busca quitarle de encima a Rusia para cerrar el tema y tratar con China, pero este es un camino a ninguna parte. Respuestas de seguridad de OTAN no satisfacen a Rusia. En el contexto del documento de la OTAN, la respuesta de Estados Unidos es casi un dechado de decencia diplomática. La respuesta de la OTAN está tan ideologizada que me avergoncé un poco de los que escribieron los textos, ha expresado el alto funcionario en cuanto a la presentación de respuestas sobre las propuestas de seguridad de Moscú por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Las declaraciones del funcionario vienen luego de que el pasado miércoles, Estados Unidos entregara a Rusia las respuestas por escrito a las propuestas de Moscú. En este marco, ha subrayado que Moscú necesita una respuesta clara, revelando que el documento entregado no puede satisfacer al gobierno ruso por lo que el Occidente no cumple sus compromisos sobre la indivisibilidad de la seguridad de Rusia. Sanciones a Moscú equivaldrán a ruptura de lazos. Por otro lado, el canciller ruso ha advertido de la aplicación de nuevas sanciones occidentales a Moscú, dejando claro que tal medida equivaldría a una ruptura de los lazos entre Rusia y Estados Unidos. En cuanto a las amenazas de imponer sanciones, equivaldrá a la ruptura de las relaciones. Eso se dijo sin rodeos, y creo que ellos lo entienden, ha subrayado. Eso se produce en medio de una creciente tensión entre Rusia y el Occidente. Los alegatos sobre una posible invasión rusa a Ucrania se han intensificado, luego de que a partir de noviembre varios medios publicaran los supuestos planes para tal operativo, pero Moscú, a su vez, ha tachado repetidamente las acusaciones como falsas e infundadas.